Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio que llevamos a cabo de manera mensual. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante titulado Burnout en los profesionales en formación de la salud, un problema existente. En esta ocasión tenemos el honor y el gusto de contar con expertos en la temática que a continuación voy a presentar. Tenemos con nosotros a la doctora Michelle Yadira Ramírez Hernández. Ella es titular de los servicios de prevención y promoción de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital de Pediatría de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tenemos también con nosotros al doctor Francisco Enríquez Torres. Él es coordinador del curso postécnico de enfermería en salud mental. Y también contamos con la valiosa presencia del maestro David Amaya Mora, quien es jefe del programa de atención psicológica a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Para nosotros es muy importante hablar sobre este tema que pues nos aqueja a todos los profesionales de la salud que nos encontramos en contacto con pacientes, ¿no? En diversas problemáticas. Y bueno, pues sabemos que es una etapa de retos académicos, ¿no? Pero también pues de retos laborales y sobre todo de la formación humana, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Les voy a hacer una serie de preguntas y al final vamos a concluir con sus observaciones. Muy bien, pues iniciamos con la doctora Michelle Ramírez. Doctora, ¿cómo definiríamos el síndrome de burnout? Hola, buenos días a todos. Miren, el síndrome de burnout es un anglicismo que es difícil traducir literalmente. Sin embargo, el sinónimo que creo que más se acerca a la definición lo vamos a encontrar como síndrome del quemado, ¿no? Y pues este síndrome fue declarado por la OMS en el año 2000 como un factor de riesgo laboral. Esto porque es donde se empieza se denota este síndrome en contextos laborales. Y se refiere específicamente a un agotamiento principalmente emocional derivado del desempeño laboral que lo va a ir llevando a esta persona a un distanciamiento emocional y cognitivo, ¿no? De sus actividades diarias. Y como consecuencia, pues eso va a traer una incapacidad para poder responder adecuadamente como se esperaría en su trabajo, ¿no? Este proceso de distanciamiento, mientras se siga perpetuando, pues va a generar que la persona se despersonaliza, ¿no? Es decir, me vuelvo indiferente ante las necesidades o ante los requerimientos que implica mi trabajo, ¿no? A veces podemos encontrar el término en la literatura de que son actitudes un poco cínicas de estas personas que están cursando con el síndrome de burnout. Y también con la falta de realización profesional, ¿no? Que como que da uno más de sí, pero parece no estar uno satisfecho, ¿no? Con los resultados. Sí, es una triada donde siento que tengo una alta demanda laboral o académica, pero que no logro yo satisfacer o responder como quisiera, ¿no? ¿No? Y donde ya no me siento realizado, ¿no? En efecto. Claro. Es muy importante hacer la definición, ¿no? Del síndrome de burnout, porque muchas veces se puede confundir con un episodio de estrés, ¿no? Que pues generalmente todos en la vida hemos pasado por eso, ¿no? Y más en los ambientes hospitalarios que pues la demanda del trabajo, todo pues en sí, ¿no? El contacto con la muerte, el sufrimiento, todo eso pues son desencadenantes de estrés. Pero bueno, al final creo que el síndrome de burnout es como eh, vivir con estrés durante mucho tiempo, ¿no? Que no es atendido y que ya se vuelve después algo más crónico. Así es. Ok, muy bien, pues vamos a pasar a los tipos.
de burnout. Doctor Francisco, ¿nos podría apoyar ayudándonos a definir cuáles son los tipos de burnout que existen? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, eh, Muy interesante reflexionar acerca de que el burnout tiene tipos o subtipos, ya que sería muy inconveniente tener una visión estandarizada del burnout y considerar que todos los casos se puedan manejar de manera homogénea. Entonces, se han propuesto tres perfiles o subtipos de burnout y estos subtipos son el frenético, burnout sin desafíos y desgastado. Esos serían los tres subtipos. Y ahora les voy a platicar acerca como de las características y tipo o estilo de afrontamiento de cada uno de estos subtipos. En el caso del frenético, es una persona que trabaja cada vez más duro hasta el agotamiento. Es una persona que está en la búsqueda de éxitos a la altura de sus esfuerzos. Es decir, son personas que consideran que en la medida del esfuerzo será el tamaño de la recompensa. Presenta una gran implicación en las tareas, tiene un alto sentido de aumentar sus esfuerzos y, y esta persona al momento de presentar los resultados es comprometida, pero presenta dificultad para lograr estos propósitos, ya que es una persona que se exige demasiado. Estas personas presentan una ambición desmedida, ocasionada por la necesidad de obtener, como ya se los había comentado, pues logros desmedidos, pero al mismo tiempo eh, identifica como una imposibilidad de, perdón, hagan de cuenta que por un lado está esta necesidad creciente de un logro significativo y que para esto debo de tener un gran esfuerzo. Pero de manera simultánea hay una incapacidad o una frustración eh, porque tengo temor de que no lo voy a lograr y tengo también un gran temor a la frustración, a no poder concretar eso que yo deseo. Es decir, tengo un gran temor de no producir los resultados esperados. Entonces son personas que tienen el temor de no producir los resultados esperados. Hay una ambivalencia. Manifiesta una sobrecarga entendida como una sensación de estar arriesgando su propia salud y hasta su vida. Por todo ello, este perfil se ve asociado con altos niveles de agotamiento. El segundo subtipo sería el burnout sin desafío. Este está basado en el intento de solucionar los problemas de forma activa, eh, pero estas personas tienen una actitud monótona, poco estimulante, indiferentes. Son personas que les falta motivación. Como lo decía la doctora Michelle, aquí existe, en este subtipo, en el sin desafíos, existe un cinismo por parte de las personas. Es decir, tienen un estilo de afrontamiento escapista, evitativo, basado en la distracción o la evitación cognitiva. Es decir, son personas que dicen, no voy a pensar en esto ahora, mejor lo dejo para otro momento, voy a centrarme solamente en cosas positivas, voy a realizar solamente lo que puedo y lo que no, pues con la pena. Tienen más o menos ese comportamiento. Por eso el afrontamiento es evitativo. También tenemos el burnout desgastado. Estos perfiles son personas
con un afecto ya hipotímico, son personas que ya están presentando sentimientos de desesperanza, que son personas que tienen desatención, que tienen abandono de su persona, que tienen abandono de las actividades, también evitan como implicarse en actividades que tengan algún grado de dificultad, porque ellos consideran que no van a tener como la posibilidad de responder a una demanda. En este caso, las personas se sienten incompetentes en este subtipo. En este subtipo, el estilo de afrontamiento es un afrontamiento pasivo, basado en la desconexión conductual. Es decir, reducir los esfuerzos por tratar de responder a un estresor. La persona se da por vencida. Aquí la persona antes de que venga el estresor, la persona ya se dio por vencida. Es decir, el perfil más dedicado, pues sería el perfil frenético, porque su afrontamiento es un afrontamiento activo. Después vendría el perfil sin desafíos, porque aquí su afrontamiento es evitativo. Y por último, tendríamos el perfil desgastado, ya que aquí el mecanismo de afrontamiento es pasivo. Entonces tenemos 3 subtipos y van acompañados de afrontamiento activo, evitativo y pasivo. Nada más. Muchas gracias, maestro. Sí, en efecto, creo que el resumen es que la persona que presenta el síndrome de burnout ya no tiene los recursos emocionales para hacer frente a las exigencias o las demandas del ambiente laboral o académico, ¿no? Entonces pueden existir ciertas estrategias de afrontamiento, ¿no? Como en este perfil frenético, pues bueno, la vida sigue, ¿no? Y dale, y sí se puede, y lo que sí se puede, y lo que no, pues ya, ¿no? Y en los otros, pues a lo mejor un mecanismo más de evitación o dejarlo de lado o de plano hacerse para atrás, ¿no? No afrontar. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Maestro Amaya, ¿cuáles son los rasgos en la personalidad de los trabajadores de la salud que los predisponen a la manifestación del síndrome? Adelante, maestro, muchas gracias. Gracias. Complementando con lo que dijo el doctor Francisco, pues bueno, primero vemos que son profesionales que tienen altos niveles de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que están al pendiente de la vida y bienestar de sus pacientes, y esto puede ser agotador y contribuir a esta aparición del síndrome de burnout, ¿vale? Otro de los rasgos es la tendencia a la perfección. Como bien lo decía el doctor Francisco, llegan a ser profesionales que buscan siempre estar dando lo mejor de sí mismos. Y bueno, pues esta búsqueda constante va a generar agotamiento profesional. El siguiente son altos niveles de empatía. Algunas profesionales son muy empáticos con las personas, ¿no? Y esto también genera agotamiento, sobrecarga emocional. Un punto importante tiene que ver con la dificultad que tienen los profesionales de establecer los límites a sus cargos superiores. Es decir, pueden tener dificultades para decir que no van a trabajar un determinado número de horas o se cargan con más horas, ¿ok? Les cuesta trabajo. Y bueno, esto va a generar un desequilibrio en su vida, pues digamos social, familiar, y va a estar cargado únicamente a la parte laboral, y esto les va a generar un agotamiento, ¿ok? Otro es que son profesionales también que les hace falta apoyo emocional, ¿no? No tienen suficiente apoyo emocional, y esto puede hacerlos sentir aislados y sobrecargados, ¿vale? Esos serían algunos de los que definiría. Muy interesante porque el perfil, ¿no? Del profesional de la salud de información, ¿no? Que
estos niveles altos de empatía, de sensibilidad, ¿no? Pueden llevar, después de mucho tiempo, pueden llevar de plano a desconectar, ¿no? Que es pues un mecanismo de defensa, ¿no? Para protegerse y caer en esta despersonalización y demás. Ok, muy bien, pues vamos a pasar a un segundo bloque. Vamos a hablar de cuáles son las consecuencias, ¿no? De vivir con el síndrome de burnout. La primera pregunta, ¿de dónde provienen las tensiones que experimentan los trabajadores de la salud? Maestro Enrique, adelante, por favor. Claro que sí. Bueno, la pregunta es de dónde provienen las tensiones que experimentan los trabajadores de la salud. Y pues bueno, estas tensiones provienen de dos fuentes. Una son las fuentes internas y las otras son las fuentes externas. A continuación les voy a comentar acerca de algunas fuentes externas que se ha demostrado que tienen una gran influencia en desarrollar burnout en una persona. Y tenemos en primer lugar pues las prácticas burocráticas. A una persona, por ejemplo, de tanto trámite administrativo, del llenado de tantos formularios, de tantos reportes, ese es un factor que se asocia con el estrés, porque además el personal del área de la salud tiene más un propósito del trato hacia las personas, no tanto del manejo con tanto documento. Y llega un momento en el que tanto trámite administrativo, tanta práctica burocrática aleja del trato como humanizado. Sabemos es necesario generar evidencia de las prácticas, pero a manera quizá de propuestas, que ya vendrá en otro bloque, tendremos que reflexionar acerca de no ocupar tanto tiempo en prácticas burocráticas. Otra fuente externa es el ambiente laboral inadecuado. Y el ambiente laboral inadecuado tiene que ver con los elementos materiales y humanos que pueden influir en las tareas diarias. Entonces, en tu ambiente laboral puedes tener recursos materiales que son inadecuados para tu práctica y eso conlleva una dificultad y es un estresor. Y también puedes estar rodeado o pueden estar en el ambiente algunos recursos humanos que también son inadecuados para la práctica que están desarrollando. Entonces, si tú eres una persona con un sentido de responsabilidad y estás limitada en cuanto a recursos humanos para tu práctica, recursos tecnológicos, etcétera, y además también tienes compañeros que no tienen un nivel de compromiso, que tienen un comportamiento inadecuado, pues eso puede ser un detonador para la persona. Otra fuente, sistemas de trabajo inadecuados o vagamente definidos. Por ejemplo, exceso de horas en el trabajo, eh, carga de trabajo, rutinas repetitivas, excesos de controles, pues, o de no doble, sino triple, cuádruple verificación de algún proceso, pobres supervisiones o pobres coordinaciones, es decir, tener en el liderazgo supervisores.
Adelante, maestro. Creo que tuvimos una falla con el internet, pero ya estamos de vuelta. Ok, gracias. ¿En donde me quedé o repetimos la respuesta? Si quiere, ¿dónde se quedó, por favor? Gracias. Les comentaba acerca de las malas condiciones laborales y ahí hablábamos acerca de jornadas inflexibles o prolongadas. Y en ocasiones, no en estricto puede estar ya como establecido un horario inadecuado o inflexible. A veces lo que tienes es una gran carga de trabajo y eso implica entonces que el propio trabajador se vea forzado por su nivel de responsabilidad a extender la jornada de trabajo y que eso sea inflexible, o el propio alumno. Las jefaturas disfuncionales es otra fuente externa, conflictos entre compañeros, insubordinación, y la insubordinación como una fuente externa, es decir, cuando tú te encuentras con personas que tienen un rechazo intencionado e inexcusable para una tarea académica o laboral que es en función del propio trabajo, pero que, o de la propia academia, pero que simplemente la persona es insubordinada, para ti como parte del equipo, esa es una fuente externa de estrés, estar participando en un trabajo con personas que tienen insubordinación. Las descripciones ambiguas de los roles también te generan estrés, es decir, cuando una instrucción es abstracta o no es muy concreta. Y también las actitudes impersonales, que tendrían que ver con jefaturas disfuncionales. Es decir, cuando el jefe o el profesor establece una descripción que no aplica a nadie en particular. Por ejemplo, van a hacer todos ustedes un trabajo en equipo, van a hacer esto. Pero si tú en ese trabajo en equipo te encuentras con personas que no están muy comprometidas, van a haber personas que quizás te van a estresar demasiado en el trabajo o en el estudio. Entonces, es decir, un equipo de fútbol, imagínate, tú no le puedes decir a los jugadores, háganlo, cada quien haga, organícense ustedes. No, debe de existir un director técnico o debe de existir un jefe o un coordinador o un profesor que tal. Este es un trabajo en equipo, pero a usted le corresponde este tramo de responsabilidad, a usted le corresponde eso y a usted le corresponde organización para el trabajo. Porque si dejamos que en este caso los alumnos o los trabajadores se organicen a como Dios les dé a entender, pues eso va a suponer un punto de quiebre para determinadas personalidades. También la falta de reconocimiento es una fuente externa que puede provocarte estrés. Tenemos fuentes internas y eso tiene que ver con tu autopercepción, también tiene que ver tu propia respuesta en relación a el trabajo y al estrés, la necesidad de la persona de ofrecer un desempeño sobresaliente, la incapacidad de ser suficientemente eficiente para realizar alguna actividad, el tener una pobre autoimagen, tener expectativas inconsecuentes, es decir, personas que no mantengan una lógica entre sus ideas y su comportamiento laboral o académico. Entonces yo puedo tener expectativas inconsecuentes que tienen que ver con mi propia personalidad. Ejemplo, quiero estar en el cuadro de honor como alumno. Pues sí, pero si no cumples con tus tareas, si no participas, entonces tienes una idea que no es concordante con tus acciones. Atributos de personalidad que provocan relaciones complicadas con los demás, como por ejemplo personas que están muy sensibles a la crítica, personas de la lágrima perpetua, o sea, como víctimas todo el tiempo, personas indiferentes, nihilistas,
o personas excesivamente optimistas. O sea, imagínate que se está cayendo la casa y que una persona desbordando en optimismo, es decir, son apreciaciones irreales que en un momento de estrés, pues eso tampoco te ayuda mucho, porque hay momentos en lo que requerimos es compromiso y acción y no solamente optimismo, porque imagínense que ahorita tenemos un gran compromiso para el trabajo y yo soy el optimista, ay, todo va a quedar muy bonito, nos va a quedar padrísimo. Dice, pues sí, pero gracias por el optimismo, pero ahorita lo que se requiere es tu participación activa. Y ya después del optimismo lo dejamos para el momento de la celebración. Y pues esos serían como algunas fuentes internas y externas relacionadas con. Gracias. Muchas gracias, maestro Enrique. Sí, muy interesante la aportación que nos acaba de dar, ¿no? En cuestión de cuáles son los elementos que conforman el clima organizacional, ¿no? De nuestros ambientes y cómo influye también nuestra percepción, ¿no? Porque no es solamente una cosa u otra, sino que es un conjunto de las dos. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Maestro Amaya, por favor, ¿cuáles son los síntomas de burnout asociados a los mecanismos de respuesta, tanto cognitivos, conductuales, emocionales y sociales? Claro. Bueno, vamos entonces a iniciar con los mecanismos de respuesta cognitivos, ¿no? Que implican un proceso interno y dentro de los cuales podemos identificar que el profesional de la salud el trabajador, puede tener dificultad para concentrarse y para prestar atención. ¿Okay? Ese es uno principal y bastante importante. Luego, tiene dificultades para memorizar y para tomar decisiones. Puede tener un pensamiento pesimista o negativo acerca del trabajo. Y como ya se platicaba, también puede estar cuestionando el valor de su trabajo y su eficacia. Y eso sucede internamente, no puede tomar decisiones, se puede ver eso también conductualmente, pero bueno, es un proceso principal o son procesos principalmente internos, un poco más difíciles de observar. La falta de concentración y atención quizás sea más observable, ¿ok? Mecanismos de respuesta conductuales, esos ya son más fáciles de observar. Por ejemplo, el aislamiento social, ese sería uno muy importante, ¿no? La persona, el trabajador, comienza a reservarse, ¿ok? Otro que también puede observarse es la disminución en el rendimiento laboral y en la calidad de la atención al paciente. A lo mejor ahí lo que tenemos son reportes, ¿no? De quejas posiblemente asociadas a la intervención o las intervenciones que brindan los profesionales. Algo que también podemos llegar a observar, que lo he escuchado, es el abuso de sustancias psicoactivas. La persona, el trabajador, puede comenzar a consumir alcohol o alguna otra tipo de sustancia para de alguna manera enfrentar todo lo que está ocurriendo derivado de la carga de exceso laboral o de algunos otros. Y también, pues, reducción de la motivación y de la creatividad, ¿ok? No proponen quizá algún tipo de solución, eso es observable. Con respecto a las respuestas emocionales, el profesional de la salud puede estarse sintiendo triste, ansioso, desesperanzado, tener desesperación. También puede estar presente la agitación, estar irritable gran parte del tiempo o un enojo injustificado. Puede sentir falta de logros y baja autoestima. Esas son algunas. Y como ya nos decía la doctora Michelle, sentimiento de cinismo o indiferencia hacia el trabajo. Y eso en la parte que tiene que ver con las respuestas emocionales. Y por último, los mecanismos de respuestas sociales,
reducción en la calidad de las relaciones con los colegas y las personas que atiende, falta de compromiso en las actividades sociales y de ocio propios del profesional de la salud, también dificultades en el cumplimiento de las responsabilidades familiares y personales. Y por último, tendencia a la evitación social y a la reclusión. Está constantemente trabajando, evita tener contacto social, ¿no? Son algunas de estos mecanismos que se tienen, ¿vale? Muy importante esto que nos comenta maestro Maya, porque a todas las personas que nos están escuchando, que son autoridades educativas, ¿no? Y que están en contacto con sus alumnos, sus alumnas, ¿no? Y poder identificar cuáles son algunos signos o síntomas cognitivos, emocionales, conductuales que pudieran estar afectando, ¿no? A la persona, porque más allá de esta función, ¿no? De formar académica y profesionalmente, pues también estamos tratando con humanos, ¿no? No seguimos o no dejamos de lado esa parte humana. Entonces, podemos caer en este juicio, ¿no? Muy fácil de, es que es una persona floja, es una persona que no tiene el compromiso, es una persona que no es apta para el curso. Entonces, esa es como la respuesta a veces rápida, pero no vemos de fondo qué está pasando con esa persona, ¿no? A lo mejor está en una situación difícil, a lo mejor está cursando con el síndrome de burnout o algún cuadro depresivo o ansioso. Por eso es importante que si detectamos este tipo de signos o de síntomas, pues referirlo con las personas adecuadas, ¿no? Correspondientes para darle esa atención y definir cuál es el diagnóstico y su tratamiento. Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Doctora Ramírez, ¿cuáles son las consecuencias del burnout en el ambiente académico y laboral? Sí, gracias. Es, digamos que no tan productivo dividirlo entre académico y laboral, es muy similar. Pero hablando solo de lo académico, pues como ya decía el maestro Amaya, ¿no? Hay esta dificultad para concentrarse y entonces eso se va a ver en el rendimiento escolar, ¿no? De estos estudiantes, ¿no? Donde tienen esta dificultad para poder aprender, para poder aplicar este conocimiento, las alteraciones de la memoria e incluso hasta alteraciones de esas destrezas manuales. Entonces, todo eso se va a ir reflejado en calificaciones, ¿no? Por así decirlo, y hablando solo de lo académico. Y las siguientes consecuencias que les voy a hablar, pues incluyen ambos, pueden ser tanto en el ámbito académico como laboral, ¿no? El principal, pues empiezan con alteraciones del humor, ¿no? A lo mejor ya estoy de malas, me siento fastidiado, me siento triste, me siento incompetente. Y mientras más perpetúe yo estos sentimientos, pues empieza a afectar ahora mis relaciones con mi familia, con mis hijos, con mis amigos o con mis propios compañeros de trabajo o escolares, ¿no? Otra consecuencia que puede haber es el ausentismo, ¿no? Empiezo a faltar, ya no me interesa, ya no me siento motivado, entonces no voy. O lo contrario, que es el presentismo. Ahí estoy físicamente, ¿no? Pero mi mente está en otro lado, ya no me interesa, ya no le quiero echar las ganas que antes o el interés. Y si me decido por la ausencia en el trabajo, pues eso va a impactar también mi economía, ¿verdad? Porque empieza a haber descuentos. Si esto se sigue perpetuando, pues va a haber disminución de la salud. Empieza ahora sí a somatizarse todos estos síntomas, dolores de cabeza, aumento de peso, pérdida de peso. Es decir, ya voy a manifestar en una parte de mi cuerpo ese síntomas. Incluso se puede llegar hasta la depresión, ¿no? Inicialmente un burnout que no haya sido diagnosticado y que se sigue perpetuando, pues puede terminar en un diagnóstico de depresión o ansiedad. Y el más grave de todos, creo, es el aumento de los errores, ¿no? Porque estos errores pueden generar accidentes o incluso lesiones. Me llegó a pasar, una residente viene y me dice, es que me piqué con una aguja y vengo para saber si requiero profilaxis. Y cuando yo le empiezo a interrogar sobre cómo se accidentó, me dice, es que la verdad ya no me acuerdo. No me acuerdo si yo
agarré la aguja y me piqué, o si fue después de haberlo utilizado con el paciente y en ese momento me piqué, ¿no? Entonces, ahí vemos como lo que mencionaba el maestro Maya, ¿no? Esta falta de concentración, de memoria y que generó un accidente, ¿no? Sí, muy importante conocer, ¿no? Cuáles pueden ser las consecuencias del síndrome de burnout que no es atendido, ¿no? En su debido momento y pues caer en esta gravedad, ¿no? Que de accidentes, de negligencia, ¿no? Por eso la importancia de poder identificar qué es lo que me está pasando y no dejarlo pasar, ¿no? Decir, ay, pues echándole ganas, esto va a pasar, es momentáneo, no. O sea, aunque pues no se vean, ¿no? Como a lo mejor una Ujú. herida o sintomatologías como más físicas, pero pues sí poner atención, ¿no? Si hay fallas, ¿no? En nuestra memoria, nuestra atención y demás, pues acudir a un profesional de la salud. Muy bien, vamos a pasar al siguiente bloque, iniciando con el maestro Amaya. Maestro, ¿cuáles son los factores que pueden desencadenar síntomas de burnout en el contexto académico? Ok, pues son similares a los que mencionó el doctor Francisco. Primero, la sobrecarga de trabajo, ¿no? Se experimenta mucho estrés cuando tenemos muchos exámenes, muchos proyectos, hay que terminar las tareas, ¿no? Entonces, la primera, sobrecarga de trabajo. Segundo, expectativas excesivas. Hay que alcanzar los logros académicos y en ocasiones son irreales, ¿ok? Y también, tanto profesores como familiares, pues tienen una expectativa demasiado alta de a lo mejor el familiar que está estudiando medicina, ¿no? Pongamos el ejemplo. Entonces, unas expectativas excesivas pueden generar también que el alumno pueda desarrollar este síndrome. Falta de control. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a lo mejor hay un imprevisto en el currículum que se tiene que cumplir, ¿no? Bueno, la asignatura, ¿no? No, pues ya no les voy a dar clase a esta hora, sino a esta otra, ¿no? Oye, pero pues, bueno, pues háganle como quieran, ¿no? Se les va a dar esta hora. Entonces ahí hay falta de control, pero pueden ser otros, ¿no? Es decir, cuando hay cambios imprevistos en estos programas de estudio, o incluso si hay situaciones de acoso escolar que también se ha reportado, ¿no? También esto genera mucho estrés y es delicado, ¿ok? Y no hay que dejarlo a un lado. Otro punto también tiene que ver con la falta del apoyo social, es decir, pues los estudiantes no cuentan con el apoyo que se necesita, ya sea porque no hay un buen ambiente laboral, porque el profesor pudiera ser intransigente o estar enfocado únicamente en cumplir las situaciones académicas y bueno, dejan de lado esta parte, como bien decía la doctora, ¿no? Una parte pues es el que atiende, pero también es una persona y necesita descanso, ¿no? Necesita que cuidemos de él, ¿ok? Entonces, esta falta de apoyo social. También los problemas personales, eh, problemas de salud mental se incluyen ahí, dificultades financieras o problemas de relaciones personales, ¿no? El que a lo mejor como estudiante no recibas la beca que se te fue asignada o se te fue de alguna manera dicha, que se te dijo que se iba a dar, o por alguna razón tienes algún problema financiero y no puedes cubrir totalmente tus necesidades básicas, o pues cursas con algún problema de salud mental, ¿no? También es una de las cuestiones. Y bueno, la falta de motivación por último, cuando se desilusionan con la elección de su carrera o de su programa de estudio, ¿vale? Entonces, pues digamos son algunos de estos factores que podrían desencadenar el síndrome de burnout. Y estas situaciones no siempre están en nuestro control, ¿no? Algo que comentó que es muy importante y no hay que dejarlo pasar de lado, pues es este tema del acoso y el hostigamiento tanto laboral como sexual, ¿no? Que nos estamos enfrentando, que
que afortunadamente pues somos más las personas que alzamos la voz, ¿no? Y que identificamos que hay ciertas conductas que no están bien y que acudimos, ¿no? A las instancias correspondientes para remediar la situación. Pero bueno, antes pues era parte de un paradigma educativo que todos tenían que seguir, ¿no? Esta sobreexigencia, el quedarse más horas, que obviamente pues todo esto pues corrompe, ¿no? El programa académico, el programa operativo que pues para algo están, ¿no? Que esto nos va a ayudar a que se desenvuelvan adecuadamente. Entonces, pues bueno, lo quería mencionar porque es uno de los elementos que engloba un clima organizacional que puede afectar a la persona de manera importante. Y bueno, continuando con las preguntas, doctora Ramírez, ¿cuál sería la diferencia entre el estrés y el síndrome de burnout? Sí, gracias. Miren, el estrés es un fenómeno natural, ¿no? O sea, es una respuesta adaptativa al entorno que vamos a tener, sí, y puede, bueno, puede ser desencadenado por muchos factores emocionales, físicos, económicos, sociales, y se va a dar cuando requiere que la persona dé una respuesta o tenga que cambiar, ¿no? Entonces, es algo con lo que siempre hemos convivido, es un mecanismo de defensa que incluso ha garantizado, ¿no? Que continuemos con la supervivencia de la especie humana. Y se vuelve malo cuando ya es en exceso, cuando no se limita este estrés, ¿no? Entonces, podemos diferenciarlo del síndrome de burnout porque el síndrome de burnout es una consecuencia de un desequilibrio entre esas exigencias que siento yo de mi entorno laboral o académico y mi capacidad individual para poder adaptarme a ella, ¿no? De esa resiliencia que a lo mejor no sea la adecuada. Así es. Sí, y es un conjunto, ¿no? Tanto la percepción que yo tengo, para poder afrontar, ¿no? ¿Cuáles son mis recursos emocionales con los que cuento para hacer frente a todas estas exigencias que no es para menos, ¿no? Ujú. Profesionales de la salud pues se enfrentan a situaciones muy fuertes, ¿no? Y también pues la parte del ambiente, ¿no? Que pues es inherente que no podemos controlar, no podemos cambiar en muchas ocasiones, ¿no? Sí, o sea, siempre que trabajemos con personas, eso ya nos va a predisponer, ¿no? Por eso este síndrome inicialmente se piensa, se encuentra, ¿no? En trabajadores de la salud, en enfermería, que es quien estaba más en contacto con Sí, los pacientes, ¿no? Quien se expone a estas emociones, ya decía el maestro Anaya, alta empatía, ¿no? De estar con alguien que tú ves desprotegido. Entonces, pero bueno, no es lo único, ¿no? No siempre tiene que ser. Es lo más frecuente, pero el estrés siempre va a estar ahí. Y lo importante son los mecanismos que tengamos para hacerle frente. ok, perfectísimo. Muchas gracias, doctora. Maestro Enríquez, ¿cuáles serían los factores que influyen en el desarrollo de burnout? Gracias. Tenemos factores de riesgo externos y también factores de riesgo individuales. Primero les voy a mencionar 5 factores de riesgo externos y después 6 factores de riesgo individuales. El principal factor de riesgo externo sería la carga académica o la carga laboral alta. Esto, ¿cómo lo podemos medir o cómo se expresa? Pues es tener más trabajo o más tarea de la que se puede realizar, pero adecuadamente en el tiempo estipulado para ello. Entonces, si a los alumnos los saturas de tareas y no estás considerando que tienen otras asignaturas que además deberían de tener un tiempo para un descanso, para la alimentación y solamente los cargas de tarea, pues los puedes quemar porque el burnout pues, es el síndrome del quemado.
puedes ir a quemar a una persona. Igual en lo que tiene que ver con el ámbito laboral, si tú saturas a la persona de trabajo, puedes igualmente quemarla. Otro factor external disfuncional, y aquí tiene que ver el liderazgo negativo, el conflicto de roles y la no congruencia entre los valores institucionales y el comportamiento del líder. Por ejemplo, ¿qué esperaríamos nosotros de un profesor o de una profesora? Pues que sea una persona que guarda los valores de la institución y que esa actividad académica o esa planeación académica que se va a desarrollar sea en congruencia con los valores institucionales. Pero si nos encontramos con un profesor o con una profesora o un jefe de área que no tiene nada que ver su comportamiento con los valores institucionales, eso te puede generar un conflicto interno. Por ejemplo, un profesor corrupto, un profesor desorganizado, una persona reactiva y no propositiva, te puede generar un gran conflicto, como alumno o como trabajador. Una persona que el trabajo lo distribuye de manera inequitativa y de manera reactiva, es decir, estás sin horizonte. Es decir, tú llegas a una institución académica o laboral que tú sabes que cuenta con valores, pero a veces los que están obligados y encargados de que se cumplan esos valores pueden alejarse de ellos. Y eso genera en consecuencia en los trabajadores o en los alumnos un conflicto organizacional disfuncional. También el no tener un control del ambiente de trabajo o del ambiente académico también puede generar estrés en el alumno o en el trabajador. Por ejemplo, si ya tenemos establecido que en esta asignatura vamos a ver tales temas y tales subtemas con tal profesor, pero por ejemplo, de repente ya no se presentó el profesor, es una novedad, llega otro con otra línea de trabajo. Entonces, eso exige que la persona desarrolle mayores recursos de resiliencia, pero hay personas que les cuesta mucho trabajo ser resilientes, pero además los programas de trabajo, los programas académicos no tendrían que estar en riesgo de novedades. Es decir, un programa se debe de realizar y se debe de llevar a cabo con la persona A o con la persona B o con la persona C, pero el programa debe de continuar. Sin embargo, a veces los programas de trabajo, los programas académicos quedan en manos para que los operen personas que a veces no tienen un compromiso institucional ni un conocimiento quizá administrativo o docente. Otro factor de riesgo, reconocimientos y premios insuficientes o nulos. Entonces siempre va a ser muy favorable contar con reconocimientos, estímulos, tanto para los trabajadores como para los alumnos. Y ahora les voy a mencionar algunos factores de riesgo individuales, como son las personalidades autocríticas. El ser muy autocrítico contigo mismo, bueno, eso te hace muy vulnerable. El ser muy idealista, muy perfeccionista, estar sobrecomprometido, el tener estrategias de afrontamiento ineficaces, el no tener un adecuado soporte social y el tener como dificultades para establecer relaciones interpersonales perdurables y armoniosas, eso también te puede condicionar un factor de riesgo para desarrollar síndrome de burnout. Gracias.
Muchas gracias, maestro Enríquez. Pues una vez que ya tenemos el panorama general, ¿no? De qué es el síndrome de burnout, cómo lo vive la persona en el aspecto personal, académico y laboral, pues vamos a pasar al último bloque de qué es lo que ahora vamos a hacer, ¿no? Cómo nos podemos enfrentar para atender esta situación. Inicio con el maestro Amaya. Maestro, ¿qué estrategias de carácter interpersonal y grupal se pueden realizar para abordar la prevención del síndrome de burnout? Ok, bueno, primero fomentar el apoyo social. ¿Qué quiere decir esto? Que se cultiven en la organización relaciones saludables y positivas en los equipos de trabajo, ¿no? Preocuparme por la persona, mi compañero, ¿no? Como jefe, preocuparme por aquellos que están en mi servicio, ¿ok? ¿Cómo? Pues a través de la comunicación abierta, ¿vale? Hasta una sesión formal de terapia. Eso es importante tomarlo en cuenta. Que se pueda expresar de manera, pues, libre, honesta, lo que nos molesta, ¿no? Eso es promover, y es parte de estas estrategias, esta comunicación abierta. Que se sienta cómodo el profesional hablando de sus preocupaciones, de sus problemas, y que el equipo pueda resolver en conjunto esas dificultades. Fomentar además la colaboración en el equipo. ¿De qué manera se puede trabajar para resolver esos problemas? ¿Ok? Tomar en cuenta las diferentes perspectivas que tienen los integrantes del equipo, las habilidades de cada uno de ellos y cómo podemos proveerles apoyo emocional. ¿Okay? Hay que compartir en ocasiones esta carga de trabajo con el equipo. ¿Okay? Fomentar el autocuidado, ¿no? Últimamente bueno, después de la pandemia se ha prestado un poco más de atención, creo que no lo suficiente, pues para que nosotros sepamos que hay comportamientos que nos acercan a ese autocuidado. Por ejemplo, en nuestro equipo, fomentar el descanso, su actividad física regular, que puedan comer bien, gestión de tiempo no únicamente para el trabajo, sino también para actividades recreativas de ocio, reducir el estrés en el trabajo. Eso también es importante, entonces fomentar ese autocuidado. También tener en cuenta que hay que establecer límites y metas realistas. No puedo estar trabajando, no sé si vieron, pero hasta un robot después de 20 horas continuas se apaga. Y nosotros no somos un robot, ¿no? No podemos trabajar durante más de 8 horas y si lo hacemos, como ya lo han platicado, como bien lo dijo, y creo que es muy importante la doctora Michelle, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Voy a poner en peligro a la persona que estoy atendiendo? ¿A mí? Y no es algo que se necesite, ¿no? Hay que establecer los límites de hasta dónde un profesional de la salud puede trabajar. ¿Puede trabajar un profesional de la salud 24 horas seguidas? Pues ¿cuál va a ser su desempeño? Habría que cuestionarlo, ¿no? ¿Realmente estamos capacitados, evolucionamos para trabajar durante 24 horas seguidas? Pues no, hay que poner límites a ese tipo de exigencias, ¿ok? Con respecto a la cantidad de trabajo y las expectativas que se tienen. Y algo muy importante que también puede ayudar es fomentar la formación continua. ¿Por qué? Porque entonces esto puede ayudar a los trabajadores a adquirir nuevas habilidades y herramientas para hacer frente al estrés laboral. A lo mejor hay un nuevo procedimiento, no lo sé realizar, me genera estrés, pues qué mejor que se pueda fomentar esa formación continua para que cuando pueda llegar a ocurrir ese procedimiento, tenga que aplicarlo, entonces de alguna manera ya lo sepa realizar. ¿Ok? Y bueno, pues estas son algunas, ¿no? Siempre recomendar pues que si se ha detectado y está en la posibilidad del profesional, también pueda recurrir a una atención especializada en salud mental. Claro.
Sí, y ver el autocuidado no como una respuesta emergente, ¿no? De que ya estamos en una situación de problemática, ¿no? Que ya estamos experimentando ya el síndrome de burnout, la depresión, la ansiedad y eso. Y entonces decir, bueno, ya ahora sí ya me voy a poner atención, ya voy a empezar a ejercer, ¿no? Prácticas de autocuidado, sino que las personas que nos están escuchando digan, bueno, pues yo no me identifico, ¿no? Tal vez con estos signos, con estos síntomas, pero tomar en cuenta que no hay que llegar ahí, ¿no? Sino que de aplicar estrategias de manera preventiva, tanto de manera personal como grupales, ¿no? Para no llegar a esos niveles que de por sí, pues creo yo que antes de la pandemia pues ya la estábamos pasando mal, pero o sea, con todo lo que pasó pues se agudizó, ¿no? Temas de suicidio, de acoso, hostigamiento, depresión, ansiedad, burnout, todo eso pues se potencializó, ¿no? Entonces, creo que sí, las estrategias de manera preventiva, ¿no? Desde el ámbito personal que nos comparte el maestro Maya son muy importantes para hacer frente, ¿no? Y no exponernos ya a una situación que pues puede ser un poco más difícil de remediar. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Maestro Enríquez, ¿cuáles serían ahora las estrategias a nivel organizacional que se pueden desarrollar para el manejo del burnout? Gracias. Pues uno sería reconocer y evaluar el problema. Demostrar que la organización, que la institución de salud o la institución académica se preocupa por el bienestar de sus trabajadores o alumnos. Otra sería aprovechar el poder de liderazgo, es decir, formar o desarrollar líderes dentro de los equipos de trabajo que cuenten con la capacidad de escuchar, involucrarse y desarrollar y dirigir al personal en un clima de protección de la salud mental y también de la protección de la dignidad humana. Otra sería asignar un funcionario o un líder o un departamento, como tener dentro de la organización a una persona que esté especializada en este tema, en temas de salud mental, porque no solamente pues está el burnout, como usted ya lo comentó, pues tenemos también la depresión, la ansiedad, los brotes psicóticos, y hay otro tema muy relacionado con lo que estamos hablando, que es la traumatización vicaria. Entonces valdría mucho la pena contar con una figura dentro de los espacios académicos o laborales que estuviera sensibilizada con respecto a las situaciones de salud mental y que pueda identificar y pueda atender de manera inmediata cuando se presente, y también que sepa derivar a las personas, no batear, sino derivar a las personas a un lugar donde van a recibir una atención adecuada. Otra sería planificar adecuadamente la programación de las tareas o de los trabajos y los horarios, ¿no? Que exista una congruencia entre todo este trabajo académico o todo este trabajo dentro de la institución de salud, pero que exista la congruencia con las horas en las que va a estar ahí la persona, para que pueda realizar un buen trabajo, una buena tarea. Entonces, no debemos de considerar trabajos excesivos ni tareas excesivas. Otra propuesta, o más bien una propuesta, otra estrategia sería el trabajo, privilegiar el trabajo en equipo. Pero el trabajo en equipo, quizá yo mismo lo he vivido, que en ocasiones, desde que eres estudiante, pues te dicen, ustedes del 1 al 5 van a desarrollar ese trabajo y pónganse de acuerdo. Y dices, no, eso no es trabajo en equipo. Ese no es trabajo en equipo.
y también si tienes pacientes, pues el personal no se va a organizar como él considere, porque no tienen las habilidades directivas. Justo por eso tenemos la figura del profesor o los jefes de área, los jefes de servicio, porque de ellos es de donde queremos aprovechar el poder del liderazgo. Ellos tienen el compromiso de desarrollar esas habilidades directivas. ¿Para qué? Para favorecer el flujo del trabajo de una manera equitativa y también que sean personas poseedoras de inteligencia emocional, es decir, personas que ya han encontrado el autor, que se conocen, que saben cómo reaccionan, que se saben conducir, que se saben detener, que pueden estar sometidos a situaciones estresantes, pero que eso no les llega, es decir, no los quebranta, simplemente están aplicando la empatía avanzada, es decir, están viendo el mundo a través de los ojos del otro, están interpretando hasta la agresión o el coraje del otro sin que eso los quebrante o que se lo tomen como personal. Y además aplican la inteligencia emocional influyendo de alguna manera en las emociones de los demás, pero de una manera positiva. Otra estrategia sería contar con un programa de bienestar y de apoyo, pues para los alumnos o para los trabajadores, asimismo como trabajar lo que tiene que ver con la gestión de la cultura organizacional, tener programas de incentivos y recompensas, llámense becas, estímulos económicos, pero también el reconocimiento, no solamente en especie, que no viene mal, pero también, o en calificación, sino también el reconocimiento hasta los logros de la persona, un reconocimiento genuino. También las celebraciones adecuadas no están mal, son buenas estrategias para mejorar como la relación dentro de los grupos. También se pueden organizar algunos eventos culturales y también otra estrategia pues es promover pues todo lo que tenga que ver con el bienestar y actividades sociales. Es decir, tratar de adoptar estilos de vida saludable. Yo recuerdo que en una ocasión llegué al edificio Colonia del IMSS y fui a hacer un trámite y llegué en un momento en el que salieron así varias personas porque tenían una pausa para la salud. Yo en un momento creí que era un simulacro, pero no, era una pausa para la salud y entonces empezaron a hacer activación física y todo esto. Y entonces yo creo que eso es algo muy favorable, que es algo muy bonito y que también lo puedes hacer en los contextos académicos, dirigido, porque no son momentos como para perder el tiempo ni para echar cotorreo. No, quien lo dirige es una persona que sabe precisamente que estás activando la circulación. Bueno, hombre, te ayuda para todo, ¿no? Hasta para reducir las varices. Entonces, sabes que no estás improvisando ni estás jugando, estás activando la circulación de la persona, pero no nada más distal, sino también a nivel cerebral. Y también estás favoreciendo la relación entre los miembros de los equipos. Bueno, esas serían algunas estrategias. Gracias. No, gracias, maestro. Muy interesante la aportación. Creo yo que todas estas estrategias que las personas que nos están escuchando son muy favorables, que debemos de aplicar, que debemos estar conscientes, sensibles, ¿no? Que estamos en una generación diferente, ¿no? Y que debemos irnos adaptando, acoplando a estos nuevos cambios, ¿no? A lo mejor antes, bueno, es que en mis tiempos era peor y la pasábamos muy mal, ¿no? Y ustedes de qué se quejan, ¿no? Pero bueno, ahora es diferente y creo que hay que irnos adaptando, hay que ir viendo cuáles son pues las nuevas necesidades y atender, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a la última pregunta. Doctora Ramírez, ¿con quién puede acudir el personal de salud en formación si se detecta que padecen burnout? Sí, claro, miren, a nivel institucional, nosotros tenemos los servicios de prevención y promoción a la salud, que su nombre dice para trabajadores SIMS, pero
los estudiantes que están aquí se consideran un tipo de trabajador, ¿no? Están en una relación académica y laboral. Entonces, claro que también a ellos los vemos. Generalmente al ingreso es cuando nosotros buscamos tener esta cercanía con ellos, explicarles cuál es nuestra razón de ser y que sepan que estamos ahí en el momento que ellos lo necesiten. Afortunadamente, estos servicios de CPTeams pues están disponibles para todos los trabajadores del instituto. Entonces, puede ser que físicamente no se encuentre ahí en la unidad donde yo estoy. Sin embargo, tengo un CPTeams asignado y puedo acudir a ellos en el momento que yo así lo considere. Porque tenemos a estos profesionales que comentaban ambos maestros, ¿no? O sea, tenemos psicólogos que están dedicados específicamente para la atención del trabajador, es decir, nos adaptamos al horario que ellos tengan, ¿no? Porque a veces ese es un gran factor en contra poder atenderlos, la falta de tiempo. Y si es necesario, nosotros mismos los canalizamos a otras instancias, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Se les da la psicoterapia aquí mismo o se canalizan a otros especialistas. El IMSS también tiene una línea telefónica que es el 800-22-22-668. En la opción 4 hay personal del Seguro Social, psicólogos, psiquiatras que dan esta orientación rápida a quien llama, ¿no? A lo mejor solo tengo duda de si puede que no lo esté padeciendo, llamo ahí y me van a decir, sí, acude a estos lugares. Ellos me van a poder referir a dónde tengo que acudir. Y pues también afortunadamente de forma extrainstitucional las universidades tienen sus propios programas, ¿no? Tenemos aquí al maestro precisamente Amaya de que la UNAM es creo uno de las instituciones que más importancia le ha estado dando a la salud mental con respecto al ambiente académico, ¿no? Entonces, tenemos muchas opciones afortunadamente. Sí, para que sepamos, ¿no? A dónde acudir, ¿no? Y que tenemos varias opciones. Creo que, pues tal vez la línea o el caminito sería justamente comunicar abiertamente con la primera autoridad educativa, ¿no? En este caso, el profesor titular o si no, el jefe de servicio y si no, pues ya nos vamos así escalando para que se haga la referencia o la debida canalización. Muy bien, pues vamos a ir finalizando este conversatorio tan interesante. Vamos a dar una breve conclusión de cada uno de ustedes, de lo que les pareció, de como manera de resumen para cerrar. Doctora Michelle, si gusta comenzar. Sí, muchas gracias. Pues creo que este tema es muy interesante y que a veces nos enfocamos mucho en hablar de cómo curar, ¿no? Y qué hacer, pero dejamos de lado la prevención, ¿no? Algo que es en cierto modo barato, pero es una estrategia muy efectiva. Y la más difícil, de verdad, porque implica precisamente el cambio y la cooperación de las personas. Pero si nosotros prevenimos llegar a desarrollar un síndrome de burnout, pues se evitarían muchas consecuencias, ¿no? Que por ser trabajadores de la salud afectamos directamente a personas. Entonces, considero que la difusión como esta plática donde más gente sepa que existe, qué es y que pueda detectarlo tempranamente, ayuda mucho, ¿no? La planeación, ¿no? Desde, ¿por qué quiero trabajar aquí? ¿Por qué quiero estudiar esto? Pues también me va a ayudar a que mis expectativas puedan ser más realistas, ¿no? El autocuidado, ¿no? Es fomentar mucho eso. Yo recuerdo mucho a mis maestros de, no puede haber salud mental en un cuerpo enfermo, ¿no? Entonces, si yo hago ejercicio, si yo tengo el descanso adecuado, si gestiono mi tiempo libre, porque es algo que se ha perdido mucho, la carga de trabajo, el cansancio que hacen, cuando tengo tiempo libre, me duermo, ¿no? O sea, en realidad no hacen otras actividades para esparcir, para dejar atrás todo lo que es el trabajo, ¿no? Esa recreación. Llama mucho la atención en Europa, hay una ley que se llama desconexión digital, ¿no? Donde obliga a las empresas a
hasta cierto horario el trabajador tiene que estar en contacto con la empresa, ¿no? ¿Qué pasa con los residentes? No están de guardia, pero les siguen llamando por teléfono o no te puedes ir hasta que no acabes los pendientes, ¿no? Es decir, no hay esa desconexión real, a lo mejor física, pero mi mente sigue ahí en el trabajo. Participar en los tamizajes también es muy importante, ¿no? No tengo que, ¿por qué? Porque cuando ya tenga los síntomas manifiestos, pues ya está ahí el problema. Sin embargo, a lo mejor esa falta de concentración que estoy teniendo es de los primeros síntomas y que me van a ayudar a evitar que yo siga todo ese caminito hasta que llegue al síndrome de Burnout. Y solicitar esa orientación, ¿no? Que les decía, incluso puede ser de forma anónima a través de estos teléfonos. Hablando de los profesores, no emitir juicios, ¿no? Porque precisamente esta es la generación de cristal, no le puedo decir nada, es un flojo, y no, muchas veces pudiera ser que estos estudiantes o estos trabajadores vienen de otras unidades donde ya se estaba generando esta fatiga emocional y cuando llegan aquí, si yo sigo sin detectarlos, pues esto se va a ir agravando, ¿no? Eso creo que sería todo. Muchísimas gracias, doctora Michelle. De que- Maestro Enrique, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, pues bueno, yo considero que sería muy favorable que así como va implícito en la formación académica el cuidado hacia la, la transmisión de microorganismos o de enfermedades, como por ejemplo a través de la protección con el cubrebocas, con los guantes, con la bata, eh, todas las precauciones estándar que se realizan para evitar la diseminación de microorganismos patógenos. Yo pienso que asimismo se debería de trabajar desde la formación en un programa que cuide y que promueve el desarrollo humano. Es decir, que tenga que ver con la salud mental de las personas, pero no como algo de menor importancia, sino como un elemento sustancial. Eh, Pienso que si incorporaran de manera con rigor, pues, académico, asignaturas que tengan que ver con el desarrollo humano y que ahí entonces yo tenga herramientas, elementos para tener un autoconocimiento, una autopercepción adecuada, una autoaceptación para que yo desarrolle asertividad, resiliencia, eh, para que tenga la posibilidad de poder tener elementos para tener convivencias académicas o laborales adecuadas, armoniosas, cómo manejar el estrés, a dónde puedo recurrir ante una situación de tal naturaleza. Pienso que podríamos tener una sociedad más sana en el ambiente académico y también en el ámbito laboral. Sin embargo, la exigencia es más hacia la productividad. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y no está mal que tengamos, que desarrollemos habilidades técnicas, destrezas, todo lo que se requiere para nuestro trabajo profesional, pero es necesario pues que tengamos elementos que nos permitan pues conservar y fortalecer nuestro autocuidado. Gracias. Muchas gracias, maestro Enríquez. Y vamos a concluir con el maestro Amaya. Adelante, por favor. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la doctora Michelle y también con el doctor Francisco. Me parece que somos y necesitamos ir cambiando esa cultura de la productividad, ¿no? Productividad por productividad. Es importante y como bien lo reconoce el doctor Francisco, pues hay que adquirir habilidades y necesitamos desarrollar, ¿no? Pues nuestro trabajo. No obstante, cuando eso
está dificultando nuestra salud, pues creo que hay que preguntarnos si realmente esa productividad es necesaria, ¿no? Y creo que el tema del burnout implica una organización, ¿no? Necesariamente, y la forma en la que de alguna manera se está administrando esa organización. Si en el entorno de salud se prioriza la productividad por encima de la salud del profesional de la salud, creo que su productividad va a disminuir, ¿no? Es como bastante incongruente en algunas ocasiones, ¿no? Definitivamente me parece muy importante que se pueda velar por la calidad de vida del profesional de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, técnicos en las diferentes especialidades, psicólogos, porque cuando están cuidados van a desarrollar un mejor trabajo y cuando están con una exigencia sobrehumana, pueden venir riesgos muy fuertes también para la propia institución y creo que el cambio de cultura laboral es prioritario para que sea el profesional de la salud en primera instancia el que se encuentre con la capacidad de poder desarrollar su trabajo y eso implica descanso, hábitos saludables, una buena comunicación, eh, disminuir los trámites administrativos, ¿no? Que a veces es casi la totalidad de la consulta, más que realmente la atención de la persona, ¿no? Y esa sería como mi conclusión. Muchísimas gracias a los tres por sus valiosas aportaciones. Esperamos que para el público que nos está escuchando sea también un espacio de reflexión, que generemos conciencia de lo que estamos haciendo, ya sea desde nuestro papel como autoridades educativas o como alumnos, como alumnas, ¿no? Ver qué podemos mejorar, qué podemos cambiar y todo a favor siempre de la salud mental, como ya bien lo comentaron los tres, ¿no? Prioricemos la salud mental por encima de cualquier trabajo, todo que no hay que demeritarlo ni caer en el otro extremo, pero sí darle la importancia que debe. Pues muchísimas gracias, les deseamos a todos una excelente tarde y seguiremos con los conversatorios en el siguiente mes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.